doctor Marco Antonio Yamasaki, quien nos estará platicando sobre inmunodeficiencias primarias más que enfermedades recurrentes. Muchísimas gracias, doctor Yamasaki, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor Martínez Dunker, y gracias, Mario. Entonces, vamos a continuar con este tema porque está, digamos, ligado a lo que excelentemente nos acaba de presentar Sarita, ¿no? Que vamos a ver alguna cara de este grupo de enfermedades que anteriormente conocíamos como inmunodeficiencias primarias, pero que ya la tendencia, al ser un concepto un poquito más amplio, a llamarlos ahora errores innatos de la inmunidad. Y vamos a platicar, digamos, las diferentes caras que pueden tener los errores innatos de la inmunidad, porque clásicamente identificamos este grupo de problemas con infecciones, pero como vamos a ver, este grupo de enfermedades también tienen como complicaciones o inclusive como manifestación principal la autoinmunidad. Entonces, este terreno de los errores innatos de la inmunidad son un universo en expansión y entonces, históricamente, pues esto es lo que ha estado pasando. Ha sido un poquito difícil, eh, inclusive cuando nos dedicamos básicamente al 100% de este grupo de enfermedades, llevar el paso, ¿no? Porque cuando empezamos en los 90, ¿no? Era un número limitado de entidades que conocíamos, pero hoy por hoy ya el número de enfermedades han ido en aumento. En 1995, fíjense, esta era la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente eran 6 grupos: defectos de anticuerpos, de defectos combinados, síndromes bien definidos, defectos de fagocitosis, complemento y las inmunodeficiencias secundarias. Esto es cuando yo empecé la residencia de pediatría. Sin embargo, quien ha dado, digamos, Perdón, doctor sí, Yamasaki, perdón. sí, ¿Está compartiendo su presentación? ¿Qué tiene sí, presentación? sí. Es que no la estamos viendo. Ah, qué chafa. Nada más estaba Está bien, hablando. sí. Ah, qué chafa. Está Bueno, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Porque puse como, a ver, ahí, compartir en compartir. acá. Ah, es que le tengo que poner acá, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Ya está. Si nada más hace grande la presentación, listo. Ah, pero ya están viendo mi Sí. pantalla. Ah, qué chafa. Bueno. Está Bueno, bien, está muy buena la introducción. sí, Adelante. pero bueno, el chiste es ver las imágenes al final, porque este es el dilema que les estoy viendo, ¿no? Que es un monstruo que tiene 3 cabezas, ¿no? Que no solo son infecciones, sino que también otras de las cabezas que tienen estos errores innatos de la inmunidad es la autoinmunidad y la autoinflamación. Y esto es lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Dentro de los personajes más importantes en las inmunodeficiencias primarias está el doctor Notarangelo y el doctor Casanova, y es un universo que ustedes bien conocen, son un universo en expansión, y este soy yo en los 90 cuando empecé la residencia de pediatría, pero ya este soy yo en este año COVID, porque es difícil andar, digamos, manteniendo el paso al conocimiento de estas inmunodeficiencias primarias. Entonces, cuando empecé pediatría, la residencia de pediatría, básicamente este era el grupo de inmunodeficiencias que nosotros conocíamos. No nos íbamos a imaginar el gran cambio que iba a haber en los últimos años con el desarrollo del conocimiento de los defectos genéticos en estas enfermedades. Y ya fíjense, desde 2007 en la revista Science, el doctor Casanova había augurado que esto iba a suceder, ¿no? Que la realidad es que era la punta del iceberg lo que se conocía, y que
todas estas nuevas inmunodeficiencias que al final del día el doctor tenía razón, fue lo que encontramos. Y vean cómo el número de las diferentes entidades a partir de 1995, cómo exponencialmente ha ido en aumento hasta conocerse arriba de 400 diferentes genes asociados con errores innatos de la inmunidad. De hecho, en las revisiones que se hacen cotidianamente y que se juntan los expertos para ayudarnos a clasificar a estas inmunodeficiencias, en el último reporte de un año a otro tenemos 65 nuevas enfermedades, ¿verdad? Y entonces es importante tener como concepto que no solo los procesos infecciosos son parte de la sintomatología que vemos en este grupo de pacientes, sino que también muchos tienen tendencia a desarrollar enfermedades neoplásicas. Hay algunos defectos que como manifestación principal nos tiene alergia, pero lo que les voy a platicar el día de hoy básicamente es la autoinflamación y la autoinmunidad. Y de hecho, el doctor Saúl Lugo Reyes hace algunos años juntó, digamos, toda la casuística que teníamos en el Instituto Nacional de Pediatría y hasta 36% de los pacientes que teníamos con inmunodeficiencia primaria tenían manifestaciones o complicaciones no infecciosas. De estas, autoinmunidad casi en el 20% de los casos. Y esta es la nueva clasificación en la cual es un poco más compleja y dentro de cada uno de los rubros hay un número grande de diferentes enfermedades en las que están las inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral, las inmunodeficiencias combinadas que tienen características sindrómicas o asociadas, aquellas que son afección predominantemente de anticuerpos, como el ya adulto Joshua que nos presentó la doctora Espinosa, que es un paciente con la gamaglobulinemia ligada al X que ya está estudiando la carrera y está con una adecuada calidad de vida con gamaglobulina sustitutiva allá en Toluca, enfermedades de la inmunodesregulación, que ese es uno de los nuevos, del nuevo grupo importante de enfermedades, defectos congénitos de fagocitosis, defectos de la inmunidad innata e intrínseca, en la cual el doctor Casanova fue el que empezó a describir aquellos defectos puntuales de niños que tenían infecciones por un número limitado de gérmenes, desórdenes autoinflamatorios, que ese es ahorita como el grupo que más está en expansión, deficiencias de complemento, este nuevo grupo que se conoce como defectos de falla medular que acaban de integrar y fenocopias de inmunodeficiencias primeras, que eso también vamos a hablar brevemente. Entonces, clásicamente se identifica la inmunodeficiencia con este niño de la burbuja, ¿verdad? Del cual se ha escrito mucho, inclusive se han hecho películas de David Vetter, que estuvo viviendo prácticamente en una burbuja toda su vida. Como pues en general esto no es posible, así llegan en estas condiciones a los hospitales, ¿no? Con gran desnutrición, diarrea, y este paciente tiene básicamente una infección diseminada por BCG. Entonces, básicamente, como mensaje, los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa presentan infecciones oportunistas, linfopenia, que es un foco rojo muy importante y que excelentemente una pediatra en un niño de un mes de edad detectó la linfopenia y nos lo mandó ayer mismo y lo internamos y este niño muy probablemente tiene una inmunodeficiencia combinada severa y obviamente si hay la historia familiar. Entonces, ¿por qué es importante detectar este grupo de pacientes? Porque hay curación. Y ya desde 1968, el padre de las inmunodeficiencias, que es el doctor Robert Good, en Minnesota, curó a un primer paciente con esta enfermedad y aquí vemos cómo tenemos a este paciente David,
ya a los 2 años de edad y ya a los 5 años de edad con el doctor Robert Good, ¿no? Pero dentro de este grupo de pacientes con inmunodeficiencias combinadas severas, también depende del defecto, la expresión también puede ser distinta. De tal manera de que tenemos pacientes que pueden presentarse así con la inmunodeficiencia combinada severa clásica, pero esa misma problema genético, que en este caso estamos hablando de RAC, que el doctor Mario Cruz y el doctor Iván Martínez han estudiado intensamente en población mexicana, podemos tener un fenotipo un poco más hacia la autoinmunidad, hacia la autoinflamación, y estos pacientes no tienen linfopenia, pero se pueden reconocer fácilmente porque tienen hepatoesplenomegalia, eosinofilia, eritrodermia, alopecia y diarrea crónica. Entonces estamos hablando de, dentro de una misma inmunodeficiencia, podemos tener también una manifestación o un fenotipo como es este, ¿no? Este es otro mensaje importante, ¿no? El paciente con dermatitis atópica, pero este paciente en particular tenía, bueno, tiene mucha elasticidad, ¿no? También tiene fracturas fáciles con un traumatismo leve, y eso es lo que se conoce como síndrome de Hope o síndrome hiper IgE, que le pusieron ese nombre por el personaje bíblico que Job, que fue castigado por el Señor, en el cual como los pacientes hacen muchos abscesos fríos, entonces así los primeros autores que lo describieron le pusieron así como síndrome de Job por la presencia de estos abscesos. Es una enfermedad que tiene manifestaciones múltiples, entre ellas frente prominente, macrognatia, candidiasis mucocutánea crónica, alteraciones esqueléticas. En este paciente, como se ve, puede haber escoliosis, pero también es importante saber que pueden tener manifestaciones de tipo vasculitis. Y aquí muestro cómo las diferentes en la forma autosómica recesiva o la autosómica dominante, que son los pacientes clásicos con síndrome de Hope, con defecto en STAT3, pueden tener vasculitis. Y esta es una angiografía, una ortografía en el que ustedes pueden ver cómo hay aneurismas y estenosis dentro del contexto de un paciente con síndrome de hiper IgE. Y hace tiempo también habíamos descrito algunos de estos pacientes, inclusive antes de que se conociera específicamente el defecto de esta forma autosómica recesiva que hoy por hoy se denomina deficiencia de DOC8, como también estos pacientes tienen una tendencia a desarrollar manifestaciones autoinmunes. Aquí les presento que es la forma autosómica recesiva más frecuente, que es la deficiencia de DOC8, un caso reportado con lupus eritematoso sistémico. Y también esta enfermedad que ustedes pueden reconocerla por muertes por infecciones o sangrados en varones en rama materna, este paciente con 3 tíos maternos fallecidos a edad temprana, otitis recurrente, eczema, petequias y sangrado gastrointestinal, con un dato muy importante que es la trombocitopenia. Hay que sospechar en síndrome de Wiskott-Aldrich, como el caso que presentó la doctora Espinosa, que había sido curado con trasplante. Estos pacientes también tienen en un porcentaje muy importante, hasta un 40%, manifestaciones autoinmunes, como anemia hemolítica autoinmune, vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis, y aquí también en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo hay vasculitis con aneurismas a nivel aórtico. Entonces, es importante no quedarse nada más con el diagnóstico de dermatitis atópica. En un paciente, si tiene susceptibilidad a bacterias y hongos, hay que pensar en deficiencia de STAT3, que es el famoso síndrome de Hope, o recientemente se ha descrito este defecto en PGM3, que son pacientes que tienen básicamente el mismo fenotipo, pero con afección neurológica. Si hay virus, ¿no?
verrugas, molusco contagioso, diseminado, etcétera, hay que pensar en deficiencia de DOC8 o en el síndrome de Guskotales si se acompaña de trombocitopenia, o el síndrome de IPEX, que son pacientes que tienen poliendocrinopatía, enteropatía autoinmune, inmunodeficiencia y también es una entidad ligada al X. Este es del grupo 3 de las deficiencias predominantemente de anticuerpos. Y de lo más frecuente, desde las inmunodeficiencias más frecuentes que se ven principalmente en adultos, es la que se conoce como inmunodeficiencia común variable. Y este es un caso de 1954, de probablemente los primeros casos descritos en Boston de esta entidad, que son pacientes que a los 20 años aquí, bueno, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Empezó a los veintitantos con infecciones, ¿no? Con abscesos, ¿no? Con infecciones respiratorias, otitis, neumonía, pero a lo que quiero llegar es en el síndrome Guillain-Barré, ¿no? O en un síndrome tipo SPRU, porque estos pacientes también tienen importantemente susceptibilidad a desarrollar autoinmunidad, hasta en el 25 a 30%, inclusive antes de desarrollar infecciones, los pacientes pueden tener citopenias autoinmunes y también pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal, artritis o una larga lista, como ustedes pueden ver ahí, de manifestaciones o enfermedades autoinmunes. Este es del grupo 4, ¿no? Estoy presentando algunos ejemplos de las diferentes inmunodeficiencias o errores innatos de la inmunidad que pueden presentar complicaciones autoinflamatorias, autoinmunes. Y aquí tenemos esto que se conoce como síndrome de pelo plateado, eh, que la doctora Durán es una de las expertas, me atrevo a decir, mundiales de esta enfermedad. Nos hizo notar que el síndrome de Chiari-Higashi se quema como distinto porque en el Griseli es un bronceado un poco como digamos parejo, ¿no? Pero que ambas enfermedades pueden tener como complicación un síndrome hemofagocítico o linfocitosis hemofagocítica. ¿Cómo reconocerlos? Pacientes que tienen fiebre, esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, hemofagocitosis en la médula con alteración en la citotoxicidad y ferritina muy elevada. De esta entidad, uno de los expertos que tenemos en México es precisamente el doctor Mario Cruz, que ha estado estudiando a un número muy importante de pacientes que tenemos en el hospital. El otro defecto de 5, el número 5, tenemos los defectos de fagocitosis. Esta es una presentación clásica, ¿no? Un masculino de 2 años que tiene abscesos en el hígado, en el vaso y fiebre. Es una historia real, de reciente. Y vean ustedes cómo está la radiografía de tórax. El diagnóstico al final fue de enfermedad granulomatosa crónica, pero estos pacientes no solo tienen susceptibilidad a hongos, a estafilococo, a burkholderia, ¿no? Sino que también tienen mucha inflamación. De hecho, pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal y también hemos visto pacientes que, en este caso en particular, que desarrollan enfermedad de Kawasaki, o también hay casos reportados con desarrollo de lupus eritematoso sistémico. De hecho, las portadoras, cuando es ligado al X, tienen mucha autoinmunidad y tienen dentro de las manifestaciones más descritas lupus cutáneo. Este es otro paciente que entraría dentro del grupo 6, defectos en la inmunidad innata. Eventualmente se documentó que estas lesiones eran por micobacteria y era por el bacilo de Calmette-Guerin, ¿verdad? Y entonces esto es de los primeros defectos que el doctor Jean-Laurent Casanova empezó a describir como defectos puntuales con susceptibilidad a un número muy limitado de gérmenes. Son pacientes que tienen básicamente infecciones por micobacteria y por salmonela,
básicamente, ¿no? Y entonces ya se han descrito cada vez más y más defectos, tanto en los linfocitos como en los fagocitos, eh, en las diferentes moléculas, y la expresión y la gravedad es diversa, ¿no? En este grupo de pacientes. Son pacientes que tienen constantemente este tipo de infecciones. Y entonces aquí les presento uno de los casos del hospital que básicamente que tenía vasculitis a nivel cutáneo, inclusive con biopsia reportando vasculitis leucocitoclástica, y que podríamos decir que es una púrpura de Henoch. Hoy por hoy ya le cambiaron el nombre a vasculitis por IgA, pero curiosamente cada vez que tiene estas lesiones se encuentra la salmonela, hay bacteremia y hay fiebre, y entonces a través de los años, en el seguimiento, esta paciente que se comportaba con vasculitis por IgA, inclusive ya empezó a desarrollar nefropatía por IgA. Entonces está muy pegado esta situación de infecciones con autoinmunidad, y esto no es algo ya que nosotros describimos, esto ya estaba descrito en el sentido, inclusive un artículo del doctor Jean-Laurent Casanova, de vasculitis leucocitoclástica cutánea en esta entidad en particular, en deficiencia del receptor de la cadena beta del receptor de interleucina 12, ¿verdad? Ahora vamos al grupo número 7, que son lo que se conocen como desórdenes autoinflamatorios. Eh, Esto es un nuevo concepto, un concepto desarrollado por el doctor Kastner en 1999, porque él empezó a estudiar este grupo de pacientes con fiebre familiar de Mediterráneo, en cuyo caso la situación de inflamación no involucraba la inmunidad adquirida, es decir, no era una enfermedad en la cual los linfocitos o los autoanticuerpos jugaban un papel importante. De tal manera de acuñó esta situación de síndrome autoinflamatorio. Y aquí les presento un caso de una paciente que se había diagnosticado con alergia a la proteína de la leche de vaca, y que básicamente se la pasó desde los 2 años de edad, desde el inicio, básicamente desde el nacimiento, con fiebres. Ese es un dato pivote para estos síndromes autoinflamatorios, sobre todo si se descarta eh, procesos infecciosos y se había diagnosticado como dermatitis atópica severa. Y a los 2 años tenemos esta imagen, ¿no? Con estas lesiones pustulares, ¿no? Y que eventualmente fue valorada por la doctora Marimar Sáenz de Ocaris, que sospechó que pudiese ser un síndrome autoinflamatorio, y eventualmente se mandó a investigar si había alguna entidad que pudiéramos reconocer, y se documentó que tenía esta entidad que se llama deficiencia de antagonista del receptor de interleucina 1. Entonces son pacientes que tienen un nivel de interleucina 1 muy elevada, y que no está, digamos, apagada la vía de la interleucina 1. También se conoce como osteomielitis multifocal con periostitis rash pustular de inicio neonatal, y se encontró que tenía este defecto. Y sí, también tienen defectos a nivel óseo, como ustedes pueden ver. Es un grupo nuevo de enfermedades que apenas están describiendo en la literatura. Aquí vemos 2009, cuando se empezaron a describir estas enfermedades. Otro ejemplo de este grupo grande en expansión de síndromes autoinflamatorios es la que se conoce como deficiencia de adenosín desaminasa 2. Se conocía antes la deficiencia de ADA, que era causa de inmunodeficiencia combinada severa, eh, pero ya se han descrito casos que eran catalogados anteriormente como poliartritis nodosa, con involucro importante a nivel cerebral, con lívido reticularis
y que pueden desarrollar aneurismas y trombosis y vasculitis muy importante, ¿sí? Como ustedes saben, el lupus se conoce como la gran simuladora, ¿no? Y aquí podemos ver, y lupus viene del latín lobo, como este lobo está disfrazado de oveja, que en la clínica sucede frecuentemente. Y aquí ponemos las diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo el lupus en niños que en el lupus en adultos. En adultos sabemos que es más frecuente en mujeres. Curiosamente, en los niños, y vamos a ver a lo mejor por qué, está casi uno a uno, ¿no? O sea, por 3 hombres tenemos 4 mujeres con lupus. La severidad es más grave, ¿no? Y se asocian más importantemente a inmunodeficiencias primarias. Aquí les traigo otro ejemplo, ¿verdad? Porque creo que los ejemplos de la vida real eh, enseñan más que cualquier cosa, ¿no? Y entonces tenemos un masculino de Oaxaca que no tenía, no se reportaba consanguinidad, pero venía de un pueblo de 900 habitantes. Y entonces tenía esta historia de cuadros repetidos de pancreatitis y lo vieron inclusive allá un egresado en Oaxaca de nosotros, excelente, y se encontró que tenía serología positiva de anti-SM, anti-RO, que esos son más de lupus, y se empezó a dar manejo con metotrexato y prednisona, y con lo cual empezó a mejorar. Sin embargo, el paciente presentaba infecciones repetidas y de hecho cuando se vio por primera vez en el hospital tenía una neumonía muy importante. Entonces tenía la historia de fiebre, fotosensibilidad, alopecia, rash malar, úlceras orales, artritis, hepatomegalia y livedo reticularis. Y cuando lo vimos por primera vez había como una activación macrofágica con niveles muy elevados de ferritina. De hecho, ahorita está muy en boga este concepto de síndrome de activación de macrófago, que puede ser también indistinto llamado como síndrome de tormentas citocínicas, ¿no? Y ahorita con el COVID, que también puede dar este tipo de complicación, y fue tratado con gamaglobulina, dexametasona y ciclosporina. Ya entonces, le volvimos a hacer la serología y salió muy positivo el SM, que es muy específico de lupus eritematoso sistémico, y gracias a la ayuda de Saúl Lugo y de Sarita Espinosa en la unidad, se diagnosticó con una deficiencia C1Q, que es una deficiencia de complemento, es decir, un defecto de complemento nos está condicionando autoinmunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El C1Q es muy importante para remover el complemento en general, para remover los restos apoptóticos. Entonces, el hecho de que no exista el complemento favorece que los restos apoptóticos estimulen a la respuesta inmunológica, sean se active las células presentadoras de antígeno, haya una liberación masiva de interferón y genere autoinmunidad. De tal manera de que hoy por hoy en nuestro entender, sobre todo en lupus en niños, estamos hablando de diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque se ha visto que puede haber diferentes defectos genéticos favorecedores de diferentes vías, etcétera, y que eventualmente la vía común es esto que hoy por hoy conocemos como lupus, pero es importante, ¿por qué? Porque el tratamiento pudiese diferir, ¿no? Aquí pongo el ejemplo de deficiencia de DOC8, ¿no? Que eventualmente desarrolló lupus. No podríamos tratar igual a un paciente con deficiencia de DOC8 con lupus de un lupus habitual, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más susceptibilidad a infecciones por herpes, ¿no? Más situaciones de alergia importante, etcétera, etcétera. Entonces, vean la lista ya hoy por hoy, que va en expansión también de lupus, lo que se conoce como lupus monogénico. Es decir, ya hay una serie muy larga de diferentes defectos que antes ya se sabían como reconocidos como condicionantes de inmunodeficiencia primaria, pero que
favorecen el desarrollo también del lupus. Entonces, ¿cómo sospechar un lupus monogénico? Aquel paciente que tiene síntomas atípicos o que es lo que el concepto que va también un poquito en boga, el lupus incompleto, es decir, que no tiene los criterios habituales, ¿no? Que sea de inicio temprano, ¿no? Antes de los 10 años. Eh, Hemos visto también muchos pacientes que tienen esto que se conoce como síndrome de Evans, que es anemia hemolítica autoinmune y púrpura trombocitopénica autoinmune. Obviamente, si vienen de un lugar pequeño, como el paciente de Oaxaca que comentamos hace un momento, o que tengan consanguinidad, infecciones recurrentes o que le están dando el tratamiento y la evolución no es la esperada. ¿Por qué es importante? Porque se puede hacer tratamientos a la medida. Y fíjense, este caso reportado hace algunos años de un paciente que en la familia, pues el padre tenía glomerulonefritis, un hermano fallecido a los 17 meses por meningitis, otro que tenía vasculitis cerebral y al paciente en particular que tenía meningitis y una vasculopatía refractaria que no respondía a los tratamientos habituales y con el conocimiento que tenía deficiencia C1Q, se trasplantó y se curó. Entonces, aquí este es un ejemplo muy, muy tangible de la importancia de un diagnóstico fino porque el tratamiento pudiese ser diferente, ¿no? Y finalmente vamos a comentar de esto que se conoce como fenocopias de inmunodeficiencias primarias, que es un grupo de inmunodeficiencias que están dentro del grupo que son causadas por mutaciones somáticas en lugar de las mutaciones de la línea germinal, que habitualmente son la mayoría de las inmunodeficiencias primarias, o interesantemente, que también tiene implicaciones terapéuticas por el desarrollo de autoanticuerpos bloqueadores contra citocinas que condicionan manifestaciones muy parecidas a las inmunodeficiencias primarias. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Hay un grupo de pacientes, por ejemplo, que tienen lo que se conoce como candidiasis mucocutánea crónica, que son pacientes que básicamente tienen eh, candidiasis en las uñas y en las mucosas, y algunos de esos pacientes es por un defecto no genético, sino por el desarrollo de autoanticuerpos que bloquean la interleucina 17, que es importante para el control de la cándida. Y entonces es una cuestión, es una de este grupo, una fenocopia. Algo que también está muy descrito son autoanticuerpos contra el interferón gamma. De forma interesante y curiosa, se da principalmente en ciertos países de Asia, en Taiwán, en Tailandia, y son adultos de repente que empiezan a tener infecciones por oportunistas, micobacteria, histoplasma, etcétera, etcétera, y se encuentra que estas infecciones oportunistas es por estos autoanticuerpos contra interferón gamma. También hay una entidad que se llama proteinosis alveolar pulmonar o hay pacientes que tienen criptococosis que se ha encontrado que tienen autoanticuerpos contra el factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos y también hay casos descritos de pacientes que tienen infecciones por gram positivos y es el problema anticuerpos que bloquean a la interleucina 6. Un clásico ejemplo, ¿no? Es estos pacientes que tienen lo que se conoce como APC, que es poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y con alteraciones ectodérmicas, con distrofia ectodérmica. Aquí vemos cómo tiene este paciente sus uñas y que tienen también, este grupo de pacientes son los que desarrollan candidiasis mucocutánea crónica y es precisamente por eh, estos anticuerpos contra la interleucina 17, que la interleucina 17 es importante para el control de la cándida. Y vean, con esta alopecia le dieron los médicos esteroide y azatioprina y vean cómo empezó a resolverse su alopecia que tenía un origen autoinmune, ¿no?
Entonces, básicamente el mensaje el día de hoy que les traía es pensar en errores innatos de la inmunidad, pero pensar de forma más amplia, no solo pensar en infecciones, sino que también en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Ya no hay tiempo para hablar toda de que sería otro tema de los defectos que condicionan alergia o cáncer, ¿no? Pero que también son manifestaciones importantes dentro de este grupo de pacientes. Entonces, pues así es este campo de las inmunodeficiencias primarias, que pues es un campo que nos ha dado muchas sorpresas y que pues es como una caja de chocolates que uno nunca sabe qué es lo que va a obtener. Muchas gracias por su atención y por la invitación.